Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Un día como ayer domingo, nace en Puerto Plata uno de los hombres que más cosas positivas le dejó a la patria, porque fue el escritor, Vidal, de nuestro himno nacional. Nosotros nos referimos a Emilio Proudhon, quien nace el 21 de julio del 1832. Perdón, nace el 20 de agosto del 1856 y muere un día como ayer, el 21 de julio de 1832. ¿Quién fue Emilio Proudhon? Emilio Proudhon, quien fue abogado de profesión, que no ejerció al principio de su carrera, lo hizo a partir del 1917, cuando dejó las enseñanzas y dejó la justicia, el Ministerio de Justicia, aunque en el 1931 vuelve como juez de la Suprema Corte de Justicia, y sale después de ahí y se dedica a su vida privada, pero muere, ¿verdad? Muere poco tiempo después. Cuando en el 1883 Emilio Proudhon escribe el himno nacional, se buscó a un compañero, un amigo músico, a José Reyes, para que José Reyes le pusiera la nota musical al himno. El himno impactó, inmediatamente impactó tanto que en el 1883 el himno por primera vez se toca el himno. Y cuando los restos de Duarte, que muere en Venezuela en el 1876, cuando Duarte lo traen al país en el 1884, se le espera, ¿verdad?, en la barcaza que llega en el río Sama, se le espera con las notas del himno nacional, que la nota de nuestro himno tiene 12 estrofas, Vidal, Enma, tiene 12 estrofas, pero solamente se tocan 4 de ellas. De esas 12 hay 8 que los dominicanos están ahí, pero muy poco, ¿verdad?, conocemos. Muy poco conocemos el himno en su totalidad. En algunas escuelas, muy pocas, se toca el himno completo. En la mayoría se toca solamente 4 estrofas de ellas. Entonces, cuando el himno se conoce, se comenzó a cuestionar algunas estrofas o notas que no encajaban según los críticos. Entonces, en el 1897, cuando ya se corrige oficialmente el himno, por el Congreso, la Cámara de Diputados, por ley, vota el himno nacional como himno oficial del país. Pero el Ulicero, quien tenía contradicciones con Emilio por su actitud, por su no adhesión a la tiranía de Lili, el himno se engaveta y no se publica. Eso duró muchos años. Oigan bien, señores. Y en el 1934, 2 años después de haber muerto Emilio Proudhon, Trujillo, por la ley 700, coge y el himno lo oficializa y obliga que todas las escuelas, todas las instituciones del Estado tienen que tocar obligatoriamente el himno nacional, y hay una penalidad muy fuerte, ¿verdad?, para aquella escuela, aquellas instituciones que el himno nacional no se ha tocado. Eso fue Trujillo. Cuando muere Proudhon, quien era miembro en número de la Academia Dominicana de la Lengua, quien era también en número miembro de la Academia Nacional de la Historia, es sustituido, lo sustituye Rodrigo de Maurice, tremendo escritor dominicano también. Otro gran dominicano,
es quien sustituye a Rodrigo de Morisi y quien pasa a ser miembro y número de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Academia Nacional de la Historia. Entonces reiteramos que un día, el 21 de julio del 1932, de César muere en nuestro país Emilio Prudón, quien fue el que compuso las notas del himno nacional. Bien, Emilio Prudón era un muchacho cuando compuso el himno. Sí, tenía 56, ¿verdad? Sí, tenía 33 años en 1983. Ese himno se canta por primera vez en acto oficial en 1897, aunque su consagración es de 1934, 2 años después de la muerte de Prudón. Sí. Él no se enteró de la ley, que consagró el himno nacional. Fíjate cuánto pelechó el himno de 1883 a 1934. Pasó el tiempo suficiente para que este escritor, muy dado a resaltar los valores patrios, era historiador. Esa era su línea, ¿verdad? Sí, era historiador también, en términos empíricos, no, o historiógrafo, como prefieren algunos llamar a los que no estudian historia y publican sobre historia. Y abogado que ocupó lo que en ese tiempo era la llamada Secretaría de Justicia e Instrucción, que estaban unidas. Él fue el que ocupó esta posición y por muy pocos días fue... Cuando Federico Enrique... y por muy pocos días fue el diputado al Congreso Nacional. En 1916 llegó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Es una persona que, sin embargo, el país le conoce básicamente es por la composición del himno nacional. Mira, escúchame. Y fíjate que para de la vida, podríamos decir... Familia Benicolás, ¿tú sabías qué era? Nicolás Maduro. Así fue el apellido Maduro. Oye, mira, en el 1974, también Balaguer lo llevó al Panteón Nacional. Sí, Balaguer. Oye, ¿quién lo llevó, Balaguer? Pero Balaguer admiraba a muchos de los intelectuales dominicanos. Trujillo también en cierta forma lo hizo con muchos, lo único que Trujillo le exigía más. Le exigía unos niveles de fidelidad que para tú poder sobrevivir en la dictadura siendo un intelectual tenían en cierta forma que abrazarla. O optabas por el exilio o le servías a la dictadura. Y Balaguer también sometió a muchos intelectuales, especialmente esos intelectuales de una en línea libertaria, a el exilio. De hecho fue don Antonio Guzmán que produjo una ley de amnistía y que también facilitó el retorno de exiliados políticos en la República Dominicana. Y para ser exiliado político tú lo que tenías que pensar distinto. Pensar. Porque ¿tu pensamiento llegaba? Sí. No, los Calieres de Trujillo eran hackers. Cuando alguien te preguntaba algo de Trujillo y tú te quedabas callado, ese los Calieres de Trujillo eran hackers. Con relación al himno nacional, doctor Odalis, amigos que nos escuchan, es como que cada dominicano lleva consigo esas gloriosas notas de nuestro himno. Y cuando nuestros atletas en tierras extranjeras tienen una destacada participación, vemos como algo innato, ponerse en atención y colocarse su mano sobre el pecho. Es hermoso. Sí, entonces, cada vez que un dominicano escucha nuestra nota del himno nacional, nos ponemos en reverencia, nos ponemos en atención. Es como que nos dicen, es por aquí que ustedes van, como este llamado de identidad patria, que es nuestro himno nacional. Sí. Llega profundo, doctor. Es así, con algunas omisiones el himno, porque ciertamente tiene algunas omisiones que se le ha criticado al himno, porque un himno es también una postura ideológica
ideológica. Hay un padre de la patria que no está en el himno, ¿verdad? Okay. O sea, hay algunos temas, y está también, por ejemplo, la misma expresión quisqueyano, no dominicanos, quisqueyanos quisqueyanos valientes. Pero en esa época del himno, todavía Lili no había oficializado el nombre de los tres padres de la patria, ¿verdad? Sí, pero hubo tiempo de revisar el himno. El de 1883 no es exactamente la versión de 1934, o la de 1897 cuando se lee. Hay algunas, hubo algunos reclamos de intelectuales, y él hizo algunas correcciones al texto original. Ahora, nosotros sabemos que con respecto a los padres de la patria hubo una disputa de si iba a ser uno, o si iban a ser, o si serían tres. Sí. Y en eso tú notas, por ejemplo, que Duarte tenía las mejores condiciones como para ser el padre de la patria, a excepción de los combates. Se entendía que nosotros no teníamos un padre de la patria que reuniera todas las condiciones, ser ideólogo, ser combatiente, por ejemplo. Exacto. Y entonces nos dimos tres, pero también estaba pero a Francisco se le atacó también Vidal, hubo mucha crítica a Francisco Rosario Sánchez. Francisco de Rosario Sánchez, pero Francisco de Rosario Sánchez tenía, cuando se discutía quienes integrarían la trilogía de padre de la patria, un hijo preponderante en el gobierno. Sí, exacto. Y para un hijo ahí que la claro, que el que entendía que el padre de la patria no era Duarte, que debía ser Francisco de Rosario Sánchez. Pero sin embargo, entonces ahí surge Mella, exactamente, como el equilibrio. Perfecto. Porque Francisco Rosario Sánchez, hay mucha crítica de él, mucha crítica fuerte con respecto a el devenir de la historia. Es así, pero era muy enérgico, hizo unos aportes importantes. Y estaba el tema de Pedro Santana, porque Pedro Santana, lo que pasa es que pesó mucho en Pedro Santana la cuestión de la anexión. Pero si Pedro Santana no juega ese papel ominoso de la anexión, probablemente hubiese estado dentro de la trilogía, o hubiese estado con si es Balaguer el que tiene que decidir, fuera... Balaguer era santanista. Sí, el discurso de Balaguer para que Pedro Santana fuera al Panteón Nacional, hay que oírlo por los contrastes que él hace. Obviamente tenemos los historiadores dominicanos divididos con respecto a si Pedro Santana debe ser considerado un héroe nacional o no. De hecho, yo creo que el pueblo dominicano ha colocado a Pedro Santana en una esquinita. Apenas un pueblo en Elías Piña lleva su nombre. Sí, mira, este país es tan especial con los presidentes, que hemos discutido aquí varias veces. Hay un presidente en una caja de zapatos tirado por ahí. Oye, Emma, un presidente de dos ocasiones tirado una caja de zapatos en el Seibo, en Alto Mayor. Eso es increíble. Insólito, solamente eso se ve en este país. Bueno, y presidente firmando decretos presidenciales en una gallera, se le llevaba presidente, y el presidente, vaya al indio, y firmando decretos. Pero son cosas de la dominicanidad que pasaron. También hemos tenido muchos presidentes muy formales, extremadamente preparados, y creo que República Dominicana, a diferencia de Haití, ha sido mucho más coherente en mantener la unidad nacional y los relevos del mando. Fíjense que en el siglo XX, aunque tuvimos algunos episodios negativos y de sombras en la democracia dominicana, muertes de algunos mandatarios, una dictadura ominosa de Rafael Leónidas Trujillo, invasión norteamericana, después de 1966, luego de superar la crisis histórica de la confrontación dominicana en 1965,
el golpe de Estado de Bosch de 1963 y los gobiernos colegiados que le sustituyeron. Nosotros hemos tenido de 1966 hasta la fecha una continuidad democrática que estuvo amenazada en el 94, pero que encontramos mecanismos para superarla. Claro, nuestra mayor debilidad yo creo que es en República Dominicana la debilidad de los partidos políticos que han demostrado como que son verdaderos partidos, se parten a cada rato. Mira, es un tema interesante por el mismo. Mira, el conocimiento tuyo de Emma, en América Latina, yo creo que este es el país que más tiempo ha durado con una democracia, ¿verdad? Firme, con sus pequeñas debilidades, pero firme. Desde 1966, mira, hasta esta época, hemos tenido presidentes constitucionales. Sí, hemos dado muestra de mucha estabilidad, pero tenemos países que tienen una democracia anterior y que no la han interrumpido. Tenemos muchos ejemplos ahí. Costa Rica tiene un sistema sólido. Costa Rica inspiró a muchos pueblos latinoamericanos cuando ya el paso de eliminar ejército. Tiene una cultura cívica. De hecho, la sede de órganos importantes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las convenciones que se han hecho en Costa Rica sobre derechos humanos son relevantes. La justicia de Costa Rica. Sí, hemos tenido, para nosotros hemos tenido incluso parte de esos pueblos que te dieron golpes de Estado, porque hubo una etapa en que los golpes de Estado eran demasiado frecuentes en Latinoamérica, pero no es que nosotros no hayamos tenido nuestros golpes, porque en 1994 teóricamente fue un golpe de Estado constitucional. O sea, a Balaguer, para nosotros poder salvar la democracia, dimos un golpe de Estado constitucional. Sí, pero... Y en México hemos tenido también gobiernos prolongados. Acuérdate que el PRI nada más gobernó casi 80 años. Sí. O sea, una democracia que se ha mantenido con sus altas y sus bajas en términos de gestión, pero en términos de continuidad muy larga también. Pero... sí, ya nosotros somos adultos en términos de mantener y maduramos y se aleja la posibilidad. Se aleja porque tú ves... Las amenazas de golpe de Estado han venido desapareciendo, aunque tuvimos en 1978 una verdadera amenaza de interrumpir el orden, apenas 12 años después de haberlo instaurado en 1966. Pero también superamos esa etapa, la superamos con sacrificios, porque si bien el poder ejecutivo continuó con el presidente Guzmán, antes de juramentar a los senadores le dieron su golpe de Estado. Le quitaron. O sea, no es que las cosas vayan así bien, y hemos tenido elecciones que en un determinado momento nos pusieron en apuro. Las mismas elecciones de 1990, donde el PLD se quejó de fraude del presidente Balaguer, pero no se interrumpió el orden, se continuó. Pero sí, yo creo que hemos madurado mucho, nuestros políticos han crecido. La debilidad, como te decía, es la amenaza permanente de que hacemos crisis con frecuencia en los partidos políticos, y que eso hay que verlo hacia el futuro para evitar que podamos involucionar en la bonita democracia que hemos venido construyendo.